Bienvenidos a esta nueva edición del Intertecnólogo. Yo soy Lisandro Mesa de los Cobos y con esto arrancamos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición del Entretenólogo. Ahora sí, que con un poco de retraso y por eso pido disculpas, pero como se pueden dar cuenta, no nos encontramos en el mismo lugar de siempre. Nos encontramos en una ciudad lejana, en Bonn, Alemania, por una cuestión particular y la misma que trataremos de abordar el día de hoy en este su nuevo episodio. Pero bueno, antes que nada, como es costumbre, me gustaría darle las gracias a todas estas personas, a todos ustedes que nos siguen de manera constante a través de las diferentes redes, a través de los diferentes espacios. Pues es gracias a ustedes que podemos continuar con este ejercicio académico, profesional, abierto, plural al respecto del entretenimiento y tratar de adentrarnos un poco más en todo lo que está sucediendo dentro del mundo. Pero bueno, el día de hoy la verdad es que me gustaría tocar un tema muy importante y es por lo cual, repito, me encuentro acá un poquito más lejos de lo que es de costumbre. El día de hoy vamos a explorar un poquito el cómo la industria del entretenimiento está evolucionando, sobre todo para ser más accesible, en específico para aquellas personas que, la verdad, y lo digo sinceramente, para mí son unos héroes. Es decir, todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pues la verdad es que creo que nos estamos quedando muy cortos como nación, como país, incluso como industria para tratar de recompensar a todas estas personas, a todos ellos que día con día se levantan y nos demuestran que las cosas son posibles, que los sueños existen y que día con día ellos luchan por ellos 3000 veces más fuerte que todos nosotros. Entonces, el día de hoy, la verdad es que quiero dedicárselo a todas estas personas que, al menos para mí, son un ejemplo a seguir. Primeramente, creo que tenemos que revisar, y cuando hablamos del entretenimiento, lo primero que nosotros hacemos es tratar de entender un poquito de hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Y entonces, lo primero que a mí me gusta hacer es irnos por la parte del entretenimiento, aquella que es como la más común o la que todos nosotros disfrutamos de manera constante, es decir, en el momento de un clic. Y para eso, pues bueno, tenemos varias pruebas de lo que son algunas de las películas inclusivas hoy en día, de las más importantes. Es decir, estamos viendo ya un aumento en la representación de las personas que tienen algún tipo de discapacidad en la pantalla grande, como por ejemplo son las películas de Intocable y Una mente maravillosa, que han podido destacar la importancia de, pues en este caso, reflejar ciertas experiencias o ciertas vivencias de personas y tratarlas de contar a través de una manera auténtica y sobre todo muy respetuosa. Evidentemente, la tecnología nos ha permitido poder a todas estas personas que tienen algún tipo de discapacidad agregarle algún otro tipo de elementos pues, muy necesarios, como por ejemplo para aquellas personas que tienen posiblemente una debilidad auditiva, pues poderles agregar toda la cuestión de los subtítulos, incluso en muchas plataformas ya existen estas opciones, o también para algunas otras personas que tienen otro tipo de discapacidad, por ejemplo, debilidad visual, pues bueno, la cuestión auditiva está muy presente y en algunos cines, no en todos, que creo que es algo evidentemente que debemos de estar cambiando, pues bueno, ya hay ciertos espacios para personas con dificultad móvil para poder llegar a esto. De igual forma, dentro del entretenimiento, digo, y no con la profundidad o con la persistencia que me gustaría, pero bueno, ya también tenemos diferentes experiencias al respecto de los conciertos inclusivos. En este caso, pues bueno, desde aquellos que han sido grandes artistas que tienen algún tipo de discapacidad, como lo fue Stevie Wonder, uno de los personajes verdaderamente más representativos dentro de las personas débiles visuales, que a través de su música y a través de su experiencia nos ha podido compartir pues lo que es vivir esta situación. Evidentemente nos ha podido adentrar un poco más dentro de su mundo y, ¿por qué no? Él ha sido uno de los principales personajes que hoy en día ha buscado esta accesibilidad para los shows. Es decir, de manera constante, él pide y exige a la producción, exige a cualquier tipo de persona que lo quiera contratar, que haya diversos y diferentes espacios destinados para personas que tengan algún tipo de discapacidad.
en ocasiones, y sobre todo es una de las cosas que él ya ha estado implementando, y a su vez algunos otros, como lo fue hace no mucho el concierto de Coldplay, es decir, generar ciertas experiencias para aquellas personas que tienen alguna debilidad auditiva. Es decir, a través del uso de las vibraciones sonoras que impacten directamente el cuerpo y entonces la gente pueda sentir estas vibraciones directamente físicas. Y entonces con eso poder entender un poquito de todo este gran espectáculo que nosotros manejamos y que disfrutamos gracias a la cuestión auditiva. De igual forma, existen otro tipo de representaciones, por ejemplo, a nivel cultural y artístico. Por ejemplo, algunas de las compañías más representativas de danza contemporánea, como lo es Axis Dance Company, han demostrado que la danza evidentemente es para todos, independientemente de la capacidad física de las personas. Pues hoy en día los museos, las galerías de arte están mejorando la accesibilidad a través de, pues en este caso, lo que son nuevas formas de accesibilidad mediante la implementación de recorridos táctiles y sobre todo guías de audio para personas en este caso que tienen algún tipo de discapacidad visual. Obviamente aquellos con alguna dificultad móvil, pues bueno, en los museos hoy en día han hecho un gran ejercicio, la mayoría, no todos, ¿verdad? Para que también el acceso sea más sencillo. Y finalmente, creo que también estamos hablando de un punto importante, la tecnología y la accesibilidad que tienen las personas hoy en día para esto, creo que juega un papel fundamental y hoy en día es algo que debemos de aprovechar y al menos en esta industria debemos de utilizar con mayor frecuencia. Pues hay múltiples aplicaciones móviles, en este caso, que pues, nos pueden dar asistencia o incluso el famosísimo software de reconocimiento de voz en los cuales han aplicado posibilidades de acceso para personas que tienen discapacidad. Lo mismo, algunos tipos de personas que ya pueden de esta manera o a través de estas plataformas tener un acceso, evidentemente, a lo que son los videojuegos, lo cual nos permite experimentar una realidad, vamos a llamarle virtual, sobre todo generando contenido de una manera más sencilla para todas estas personas. Pero bueno, lo que nos tiene el día de aquí en esta ciudad de Bonn, en Alemania, es el IPC, International Paralympic Committee. Es decir, esta organización mundial de lo que se encarga es, y lo digo abiertamente, de reconocer la grandeza de estas personas. ¿Por qué? Porque el próximo año es su prueba final, por así decirlo. Son los Juegos Paralímpicos en París 2024. Y directamente en estas oficinas se está trazando ese espacio, se está generando esa idea conceptual de cómo, primeramente, y vamos a decirlo, el deporte enaltece a una cultura, a una nación y a una persona. Y segundo, el entretenimiento. Es decir, cómo podemos hacer que todas estas personas, que al menos para su servidor ya son rockstars, por darles un término, cómo poderles hacer una experiencia de entretenimiento deportivo 3000 veces mejor. ¿Por qué? Porque creo que se lo merecen. Porque estas personas día con día, al igual que uno, tiene días buenos y tiene días malos. Y yo creo que ellos, al menos en mi querido México y en Querétaro, tienen más dificultades de lo que podemos pensar. Uno va por las calles y las banquetas creo que son insuficientes. Uno va por las banquetas y no hay espacios donde se les pueda dar una guía para aquellos que tienen algún tipo de debilidad visual. Aquellos que tampoco existen espacios en donde pueda existir algún tipo de sonido que los pueda guiar o incluso esa cultura de nosotros como ciudadanos poderlos ayudar. Pero bueno, no se trata tampoco de criticar todo, simplemente es decir, aquí se les está generando ese espacio a todos estos atletas que se levantan, luchan en contra de todas estas diferencias que les damos como nación y además se meten en un ejercicio disciplinario impresionante. ¿Por qué? Porque son personas que tienen que despertarse muy temprano. ¿Por qué? Porque son atletas, que tienen que tener una alimentación específica. ¿Por qué? Porque son atletas, que día con día tienen que entrenar 4 o 5 horas, porque son atletas de alto rendimiento. Y entonces, para mí, estas rockstar necesitan ese espacio. Y nosotros del entretenimiento necesitamos generarles ese espacio, es decir, darles esa recompensa por su esfuerzo doble, por ser atletas y por día con día demostrarle al mundo que son mejores,
que pueden ser mejores. Y hay unas historias aquí, al menos lo que me comentan, fantásticas de personas, no solamente de México, por ejemplo, de Jordania, que desde niños, al tener esta pequeña diferencia, dijeron, yo voy a ser alguien grande en este mundo. Y hoy en día están levantando en un press de pecho arriba de 256 kilos y ellos apenas pesan 75. Una cosa impresionante. Y ese sueño gigantesco de decir, yo puedo ser alguien grande, mi nombre va a ser reconocido. Y de eso se trata al menos los Juegos Paralímpicos. Es este espacio de competencia deportiva en donde hoy en día el entretenimiento juega un papel importantísimo y crucial. Es darles un agradecimiento, hacerlos sentir esos rockstars, porque en verdad son los rockstars, y con ello puedan continuar demostrándonos que cuando uno quiere y se esfuerza, uno puede. Eso es lo que hacemos por acá. Vamos a ver qué tantas cosas nos podemos llevar a México. De entrada, en un principio, vamos a llamarlo intelectual y conceptual de cómo poder darles más a estas personas que son maravillosas. Y segundo, cómo nosotros desde el entretenimiento podemos diseñar mejores experiencias. No nada más darles unos cajones o unos espacios en la primera fila para que personas con discapacidad, o bueno, más bien con dificultad móvil, puedan llegar al escenario, sino vamos a pensar algo más grande, porque creo que la prueba de que México puede ser grandísimo es a través de estas competencias, porque en el medallero México sí está en los primeros lugares. Entonces, es cosa de querer, de poder, y nosotros desde el entretenimiento vamos a buscar esas nuevas posibilidades, porque son los rockstars. Pues bueno, con esto concluimos. La verdad es que tampoco tengo mucho tiempo porque ahorita voy para otra junta. Digo, en México han de ser como las 3, 4 de la mañana. Acá ya son las 11 y tantos, casi 12 de la mañana. Entonces, vamos a ver qué otras cosas podemos llevarnos a México y sobre todo con esta idea, brindarles verdaderamente lo que se merecen a estas personas. Yo soy su amigo Lisandro Mesa, el entretenólogo, y nos vemos en una próxima edición.